Buen día, bienvenidos a una edición más de su sección En busca de la piedra filosofal. El día de hoy abordaremos el tema balanceado de ecuaciones por el método del tanteo, interpretación de una ecuación y comprobaremos la ley de Lavoisier. Recordaremos cómo se balancea una ecuación, cómo se interpreta, aprenderemos cómo pasamos de un lenguaje simbólico a un común o cotidiano y comprobaremos la ley de la conservación de la masa. Bien, empecemos. Como primera instancia aquí tenemos una ecuación, la descomposición del agua, y podemos observar que la ecuación no está balanceada. Recuerden que balancear una ecuación significa que tenemos que tener la misma cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos que en los productos. Como podemos observar, aquí tenemos 2 hidrógenos en los reactivos, 2 hidrógenos en los productos. En los oxígenos, el subíndice 1 aquí nos indica que tenemos un átomo de oxígeno y aquí tenemos 2, por lo cual no está balanceado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Colocar un número que multiplicado por 1 me dé 2 y ese número es el 2. De esta manera ya tendríamos 2 moléculas de agua y por lo tanto 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, podemos observar que tenemos ahora también 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos y en el lado de los productos solo tenemos 2. Por lo cual tenemos que colocar un número multiplicado por 2 que nos dé 4 y ese es el número 2 y lo colocamos aquí como coeficiente. Con ello ya tenemos la ecuación balanceada. Ahora, ¿cómo interpretamos este lenguaje simbólico a un lenguaje común o cotidiano? Esta ecuación, recuerden que estos números que son coeficientes nos indican el número de moléculas o el número de moles de cada sustancia. Entonces, vemos que en los reactivos tenemos 2 moles de agua líquida, producen 1 mol de oxígeno gaseoso más 2 moles de hidrógeno gaseoso. Esa sería la interpretación de ese lenguaje simbólico a un lenguaje común o cotidiano. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos cómo el dióxido de carbono reacciona con hidróxido de potasio para producir carbonato de potasio más agua. Primer paso, tenemos que balancear la ecuación por el método del tanteo. Recuerden que primero balanceamos metales y no metales, posteriormente balanceamos hidrógenos y siempre al final del método del tanteo balanceamos los oxígenos. Bien, empecemos. Aquí vemos que tenemos en los reactivos un átomo de carbono, en los productos tenemos un átomo de carbono, por lo tanto están balanceados. El potasio, aquí tenemos en reactivos un átomo y en los productos tenemos 2 átomos, lo cual nos indica el subíndice. Por lo tanto, aquí tenemos que colocar un número que multiplicado por 1 me dé 2 y ese número es el 2. Ahora recordemos que este número va a afectar a toda la molécula, es decir, tenemos 2 moléculas de hidróxido de potasio, por lo tanto tenemos el doble de cada elemento que forma este compuesto. Bien, entonces continuemos con los hidrógenos. Aquí vemos que tenemos 2 por 1, 2 hidrógenos en los reactivos y 2 hidrógenos en los productos. Finalmente balanceamos los oxígenos y vemos que en los reactivos aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno en el dióxido de carbono más 2 por 1, 2 átomos en el hidróxido de potasio, es decir, 2 átomos aquí y 2 átomos aquí, son 4. Y en los productos tenemos 3 átomos de oxígeno y un átomo, son 4. Por lo tanto, la ecuación se encuentra balanceada. Bien, ahora procedamos a comprobar la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa. Para ello, ¿qué requerimos? Vamos a ver cómo se interpreta entonces esta ecuación. Aquí decimos en términos de moles que 1 mol de dióxido de carbono reaccionan, este más significa reaccionan, se interpreta como reaccionan con 2 moles de hidróxido de potasio, la flecha significa producen y produce 1 mol de carbonato de potasio y este más
se interpreta como I o como más o I, una mol de agua. En términos de masa, para interpretar esta reacción en términos de masa, también necesitamos comprobar la ley de la conservación de la masa. Una vez que tenemos balanceada la ecuación, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a sacar de forma individual las masas molares de cada sustancia. Para ello requerimos las masas atómicas de cada elemento y esas las ubicamos en un documento llamado tabla periódica. Bien, empezamos con la molécula de CO2. Aquí vemos que esta molécula está formada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Entonces, si nosotros vemos que la masa atómica del carbono es 12 y el oxígeno es 16, aquí serían 16 por 2, serían 32, más 12 serían 44. 44 gramos por cada mol. Y así continuamos sacando las masas molares de cada sustancia. Posteriormente vemos que aquí tenemos el potasio que tiene una masa atómica de 39, el hidrógeno que tiene una masa de 1, serían 40 más el oxígeno 16. Entonces la suma nos daría 56 gramos por cada mol. Para el carbonato tendríamos que sumar dos veces la masa atómica del potasio, una vez la masa atómica del carbono y tres veces la masa atómica del oxígeno. Si hacemos la operación correspondiente, eso nos da un total de 138 gramos por cada mol. Para el agua tenemos 16, la masa atómica del oxígeno 16, la masa atómica del hidrógeno es 1, entonces nos da un total de la masa del agua de 18 gramos por cada mol. Bien, ahora esto que obtuvimos aquí son las masas molares por cada mol. Sin embargo, observamos que la ecuación, al estar balanceada, tiene coeficientes que son diferentes a 1. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Multiplicamos esta masa molar por el coeficiente que tenga cada sustancia. En este primer caso serían 44 por 1, serían 44 gramos de oxígeno, de CO2, perdón. Aquí serían 56 por 2, serían 112 gramos de hidróxido de potasio, que produce 138 por 1, 138 gramos de carbonato, más 18 por 1, 18. Tenemos estas masas individuales de cada sustancia, cómo se combinan, y si sumamos esta con esta, tenemos, al sumar los reactivos, vemos que tenemos 156 gramos de reactivos, y si hicimos correctamente las operaciones, 156 gramos de reactivos deben de producir 156 gramos de productos. Y con eso estamos comprobando que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Finalmente, ¿cómo le daríamos la interpretación en términos de masa a esta ecuación? Es decir, 44 gramos de dióxido de carbono reaccionan, recuerden que este más significa reaccionan, con 112 gramos de hidróxido de potasio y producen 138 gramos de carbonato de potasio y 18 gramos de agua. Finalmente, ¿cómo nos quedaría nuestra información que posteriormente nos servirá para un tema adicional para próximas ediciones? Así es como presentaríamos nuestro trabajo. Para cualquier duda o aclaración, gracias por su atención. Recuerden que mi correo es apariciowm@gmail.com, donde podrán externarme todas sus dudas. Nos vemos en la siguiente emisión de su canal La Piedra Filosofal.